Entonces, en el tema de manipulación de alimentos, vamos a decir inicialmente que las empresas nos pueden solicitar a nosotros una serie de exámenes médicos. Entonces, ¿en qué consisten estos exámenes? Es muy riguroso, digamos, algunos sitios manejan mucha rigurosidad en el tema de manejo de insumos o manejo de productos o recetas, ya que pues cualquier condición médica que tengamos puede afectar directamente los insumos o los productos alimenticios. Nosotros creo que todos los que estamos acá hemos cocinado o hemos preparado algún producto alimenticio y nos hemos dado cuenta que cuando tenemos gripa, por ejemplo, o tenemos fiebre y hacemos una preparación, digamos, esa preparación se nos daña fácilmente. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, el virus lo trasladamos nosotros hacia el componente alimenticio. Entonces, lo que se trata con estos exámenes médicos en primera instancia es eso, que, que podamos demostrar, que podamos, que digamos la empresa tenga plena confianza de que estamos completamente sanos para trabajar en ese ámbito de manejo o manipulación de alimentos. Entonces las empresas, pues, a nosotros nos van a pedir, puede que todos estos exámenes o alguno de estos. El KOH, pues entonces va a ser una prueba de que nosotros no tengamos, digamos, ningún tipo de infección en las uñas o en la piel. De ahí que una de las evidencias de desempeño que nosotros vamos a manejar es esa evidencia en la cual nosotros debemos de manifestar en todo momento en la preparación de alimentos, debemos demostrar en todo momento la higiene de manos. Entonces, la, la higiene de manos, nosotros es en todo momento, es esquizofrénica, como lo hemos dicho en aseo hospitalario, es totalmente religiosa porque las manos, digamos, deben de tener un completo cuidado porque las manos, digamos, están en contacto con con todas las superficies. Entonces, es muy normal que nos pidan a nosotros una prueba de que, pues, digamos, en nuestras uñas o nuestra piel, pues, no tiene ningún tipo de hongo o infección. Lo mismo se busca con un examen coprológico, que no tengamos ningún tipo de infección intestinal. Lo mismo se busca con un examen de frotis faríngeo que no tengamos infecciones en la garganta. Y en general, pues no tengamos nosotros ningún tipo de infección o alergia. Eso es relacionado a qué? A que cuando se manejan insumos, cuando se manejan mezclas, cuando se manejan productos, cuando se manejan recetas que involucren entonces componentes alimenticios o que se hagan preparaciones para el sector de bebidas y alimentos, pues entonces hay que mostrar que tenemos o digamos
que tenemos un alto nivel de inocuidad, que no, nuestro organismo no presenta ningún tipo de infección. Y esto también determina otro punto importante cuando estamos nosotros en manipulación de alimentos, y es el hecho de que si tenemos o se presenta alguna complicación o hay algún tipo de gripa o fiebre, no podemos presentarnos en la empresa a realizar operaciones en esas circunstancias, porque entonces ese tipo de virus o esos virus pues se van a, digamos, se van a trasladar a cada uno de los insumos que vamos a manipular. Entonces, los ambientes en los cuales se hacen las preparaciones de alimentos deben ser ambientes que muestren un alto grado de higiene. Y el primero que muestra la higiene, como lo hemos dicho nosotros en el hospitalario, el primero que muestra la higiene es el operario, con, digamos, con su presentación, con su uniforme y, digamos, mostrando, como lo estamos diciendo acá, digamos, mostrando que dispone pues de una muy buena salud. Lo que de pronto se debate muchas veces es que, profesor, pero es que la empresa me está cobrando por estos exámenes médicos. Ese es un punto de debate importante porque, pues, técnicamente las empresas no deberían de cobrar por el tema de los exámenes. Muchas empresas que cobran son, digamos, alertas de estafa, pero hay otras que no. Sin embargo, cobran, ¿bien? De todas maneras, pues, de todo se ve. Por eso es muy importante que cuando a nosotros nos solicitan algún tipo de dinero por adelantado, dinero pues para realizar esos exámenes, hay que corroborar pues muy bien la empresa, que la empresa realmente exista, que pues la empresa no tenga comentarios sucesivos y demasiados por temas de estafa, para que estemos seguros pues de que no vamos a perder un dinero que es bien importante y que no es tampoco cualquier cantidad de dinero, sino que estos exámenes siempre tienen su costo y sobre todo pues tienen su costo hacerlos a nivel independiente. Entonces por eso hay que estar muy seguros, hay que verificar muy bien las empresas, hay que mirar muy bien en internet, corroborar muy bien que la empresa exista para que no tengamos, digamos, esa dificultad. Algunas veces, digamos, algunas empresas pueden tener un comentario desfavorable, pero pues digamos por clientes insatisfechos que muchas veces se desahogan publicando de pronto algún tipo de mal comentario en internet. Por eso hay que revisar muy bien pues que realmente los comentarios de estafa no sean numerosos y que esos comentarios pues de estafa no sean repetitivos, porque si ya existen 6, 7, 10, 20, 30 comentarios, ya es preocupante el asunto. Todo lo que nosotros digamos vamos a expresar acá a nivel de los requisitos en el tema de manipulación de alimentos, pues aquí en Colombia, digamos, la normatividad base, esto puede tener más condicionamientos de normatividad, pero digamos la normatividad base para este tema está en la resolución 2674 del 2013.
Y entonces, en esa resolución se habla de los requisitos sanitarios que deben cumplir las actividades de fabricación, preparación, procesamiento. Y miren, aquí también está transporte, comercialización, las personas que distribuyen, venden algún tipo de alimentos. Entonces no es solamente el que procesa, también el que transporta, también el que comercializa. Entonces, lo que son los restaurantes, bien, también tienen que ver con este tema. Y en muchos de ellos, pues se evidencia, digamos, con el cumplimiento con los principios básicos para este tema de manipulación de alimentos. Las personas que comercializan alimentos, entonces los que se encuentran, digamos, en los negocios en la noche, en los negocios de comidas rápidas. Eso también tiene que ver con el tema de manipulación de alimentos. Entonces, un negocio de comida rápida no está exento, digamos, de cumplir con estos principios básicos de normatividad. Entonces, digamos que la perspectiva de este tema de manipulación de alimentos es bastante amplia. La gente cree que solamente lo tiene que cumplir, por decir alguna empresa como Levapan, pero no. O sea, también esa persona que saca su carrito de perros, también las personas que hacen empanadas parroquiales los fines de semana, los que están en las parroquias vendiendo empanadas, los que impulsan cualquier tipo de producto en los supermercados, porque se está comercializando un producto. Entonces hay que cumplir con una normativa de manipulación de alimentos. Como hemos dicho en algunas ocasiones, el, el SENA pues es quien determina las normas, o bueno, el SENA tiene lo que se llama el observatorio laboral y ahí se determinan lo que son las normas de competencia para la ejecución de cualquier oficio. Cuando hablamos de una norma de competencia, estamos hablando, digamos, de un saber hacer un oficio, ¿bien? Poder tener, digamos, las bases técnicas para realizar un oficio, saber hacer cualquier, o el tipo de oficio, saberlo hacer en cualquier contexto. Y no solamente es saber hacer, es también saber, saber el oficio, ¿bien? Tener ese conocimiento teórico del oficio y saberlo hacer, tener ese conocimiento también para poder realizar esa práctica en la ejecución de un oficio cualquiera. En ese orden de ideas, entonces miremos una de las normas de competencia laboral que aplica entonces al manipulador de alimentos. Entonces aquí tenemos, vamos a poner un poquito más grandecito.
La norma de competencia laboral dos noventa ochenta 1106. ¿Qué dice esta norma de competencia laboral? Entonces, esta norma dice lo siguiente: manipular alimentos de acuerdo con normatividad. Entonces, aquí viene algo que hemos venido trabajando en el curso de aseo y que hemos venido nosotros diciendo en el curso de aseo. Hemos dicho que nosotros acá, cuando estamos en las labores de aseo, nosotros realizamos un procedimiento técnico. Entonces, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, o sea, estamos realizando, esto quiere decir que estamos haciendo un proceso técnico o un procedimiento técnico. Entonces, no es ir a preparar el sancocho ayuno a la berraca, sino que para la preparación de ese sancocho ayuno, pues entonces necesitamos cumplir con unos requerimientos técnicos y necesitamos cumplir con la normatividad en temas de bioseguridad. La bioseguridad, la higiene o llamado de otra manera la inocuidad. Entonces, esto es lo que vamos a cumplir. La inocuidad en cuanto a temas de manipulación de alimentos. Entonces la norma nos está hablando de manipular alimentos con normativa. Y esa normativa pues tiene que ver con todo el tema de bioseguridad. Y esa bioseguridad no es otra cosa sino que entonces mantener la higiene de esos alimentos. Pero entonces siguiendo unos protocolos. Pues que eso digamos, nos vaya quedando como muy claro. Tenemos que seguir unos protocolos. Entonces no podemos llegar a hacer una preparación de una, como muchas veces llegamos nosotros en la casa a hacerla, sino que tenemos que cumplir una serie de condiciones. Y esas condiciones, pues digamos, muchas de esas condiciones están expresadas entonces en esa normatividad que acabamos de ver. Esa resolución 2674 del 2013, ahí se encuentran condensadas, digamos, como todas esas pautas o protocolos o requerimientos que se deben seguir. Si vamos a darle apertura o vamos a trabajar un carrito de perros, entonces yo no puedo sacar de una el carrito de perros y ponerlo a funcionar sin antes
haber leído, y no solo leído, sin antes, pues, cumplir lo leído, cumplir lo dispuesto en esta normatividad, o cumplir gran parte de lo dispuesto en la normatividad. Y a medida que vamos pues trabajando el carrito de perros, pues hay que tratar de cumplir, hay que cumplir el 100% de esa normatividad, porque los organismos de inspección y vigilancia van a llegar y me van a preguntar, nada más la semana anterior salía acá en las noticias de que la inspección y vigilancia de la alcaldía pues estaba revisando varios sitios o se encontraba verificando Dígale, entonces papá, dígale, este papá, tema de pan. inocuidad. Dígale, Bien. papá, pan. Vale, Entonces se encontraba vale, vale, vale. verificando este tema de inocuidad en varios lugares. Entonces hoy hay una preocupación pues muy diciente, muy importante, precisamente para evitar entonces enfermedades que vienen, digamos que vienen asociadas a este tema de manipulación de alimentos. No, por allá Entonces no. va a ser, digamos, eh, va a ser frecuente entonces que los organismos de inspección y vigilancia entonces empiecen a recorrer establecimientos locales, empiecen a recorrer entonces sitios donde se preparen alimentos, verificando el cumplimiento a esta normatividad. Entonces, por eso Mira yo, yo. si Ah, salimos nosotros, pues entonces con un carrito de perros tenemos que cumplir esa normatividad. espere. Y al menos gran parte de esa normatividad, y a medida que vamos trabajando, pues poder entonces Espere, pues. llegar a cumplir el 100%. Muy bien. Ya. Entonces la norma de competencia, que es Va el papá, va a es rayar, papá, va. Dale una lo carita que feliz allá. el empresario busca en el manipulador de alimentos o los criterios de desempeño que, digamos, una empresa desea ver en su manipulador, en su técnico operativo en el tema de alimentos, esos criterios de desempeño, o sea, lo que se espera, lo que esperamos que el técnico operativo realice. Ese es el desempeño, ese es lo que se va a evidenciar, lo que se va a mostrar. Bien, lo que vemos, lo que vamos a observar y estamos entonces evaluando una persona que se desempeñe como manipulador de alimentos. Lo que queremos observar coloquémoslo aquí, lo que se va a evidenciar. Lo que vamos a evidenciar en ese manipulador de alimentos. Entonces aquí se hablan de unas acciones fundamentales del manipulador de alimentos. Vuelvo y se lo repito, acciones fundamentales. Es decir, acciones que
que nosotros debemos estar aplicando constantemente en el día a día en los temas de preparación de recetas o componentes o insumos. ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende ver entonces con el manipulador de alimentos? Entonces, lo primero que No. queremos evidenciar que en el manipulador de alimentos va a ser el tema de higiene de manos. Y aquí vuelve y nos sale a nosotros como una liebre, vuelve y nos sale este componente de la higiene de manos. Fijémonos que en aseo hospitalario lo tenemos también. En aseo hospitalario estamos diciendo que antes de empezar cualquier actividad, antes de colocarnos cada elemento de protección personal, vamos a realizar el tema de higiene de manos. Entonces, esto para nosotros pues no es desconocido. Es algo que ya venimos nosotros trabajando desde aseo hospitalario. Y en aseo hospitalario hemos aprendido a realizar entonces esa higiene de manos. Entonces miren acá, no es higienizarme las manos como a mí me dé la gana, como yo quiero, como me es más cómodo. No, aquí dice que el frotado de manos está de acuerdo a un procedimiento técnico y está de acuerdo con lo que son las buenas prácticas de alimentos. Esto lo conocemos como BPM, buenas prácticas de manufactura. Y entonces, ¿dónde está ese procedimiento técnico? Entonces, ¿cómo o dónde está ese procedimiento técnico? Pues ese procedimiento técnico nosotros lo tenemos establecido con el criterio el criterio de higiene de manos según entonces la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el criterio de higiene de manos lo tenemos nosotros establecido en el procedimiento que realizamos, que hemos aprendido a hacer por aseo hospitalario. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta hacer ese procedimiento muy a conciencia, porque todavía tengo que insistirle a muchos en que hagan el procedimiento de desinfección de manos. Entonces todavía hay que insistir. Miren que una de las evidencias de desempeño, o sea, ¿qué es lo en qué puntos me van a evaluar a mí cuando me van a evidenciar un desempeño como manipulador de alimentos? Entonces, uno de esos puntos en que me van a evaluar tiene que ver con el tema de higiene de manos. Entonces, yo no puedo estar insistiéndole a una persona en que haga su proceso de desinfección y higiene de manos. Algo que he visto en estas últimas semanas es que dos de los prestigiosos hospitales de la ciudad de Tuluá, el Hospital Rubén Cruz y el Hospital Tomás Uribe, están haciendo una especie de, digamos, están haciendo como una especie de concientización acerca de la importancia de la higiene de manos en todos sus colaboradores. Han sacado, cada uno ha sacado un video
donde manifiestan y expresan esa importancia de hacer el proceso de higiene de manos y cómo se debe hacer la higiene de manos. Entonces, la higiene de manos es un parámetro importante. Aquí en manipulación de alimentos me están mostrando ese parámetro en primera línea. Me están expresando ese parámetro de que es de las primeras cosas en que vamos a evaluar el proceso de manipulación de alimentos. Entonces, no, la manipulación de alimentos, en manipulación de alimentos, la desinfección de manos también es un punto importante de todo el proceso. Y algunos de pronto van a decir que es lo que, digamos, es un comentario muy reiterativo en los sitios que tienen pocos operarios y que manejan dinero. Entonces, ¿qué me van a decir en el sitio que manejan dinero? Me van a decir, pero es que nosotros tenemos pocas personas. A mí me toca la caja y me toca servirle a los clientes. Entonces, precisamente ese procedimiento de manejar una caja y servirle a los clientes, tiene que existir una evidencia de manejo o de higiene de manos cuando salgo de la caja y voy a tocar o voy a meter las manos en el mostrador o voy a tocar cualquier componente, voy a hacer una preparación. Tiene que existir esa evidencia. Lorena, ¿vas a decir algo? Hola, profe, sí, buenas noches. Profe, sí, teniendo en cuenta eso, y es que la gente no aprende, o sea, teniendo en cuenta que nosotros venimos de una pandemia en la que nos tuvimos que, por así decirlo, encerrar primero 20 días y ya después más días, más días, más días. La gente no comprende que o sea, uno corta el virus con la desinfección de manos, con portar la mascarilla. En el colegio de mi hijo se presentó ese virus de manos, pies, ¿cómo es? Ajá, mano, boca y pies. Y la profesora estaba súper preocupada porque hubieron muchos contagios y yo le dije, profe, pero es que nosotros venimos de una pandemia, para cortar el contagio, listo, que los niños que estén contagiados no asistan, pero los que se contagiaron porque se tocaron las manitos, porque ellos juegan y todo eso, profe, los niños no entienden de eso. Hay que desinfectar manos, profe, desinfectemos manos y verá que, y los papás no quisieron, los papás no mandan, no quisieron mandar que jaboncito, que el alcoholcito, que para que los niños, yo mandé jabón, alcohol, y se pudo detener porque hubieron varios casos en esa escuelita, la escuelita que hay en Bosques de Maracaibo, en esa escuelita hubieron más de un caso varios, hubieron como 20 casos, profe. Sí, claro, y no solamente esto se replicó en varias escuelas. Sí, eso El- se evidenció en varias escuelas. Ahí lo primero pues que dijo la Secretaría de Salud con respecto a eso, lo primero donde apuntó fue a nosotros, o sea, los procedimientos de higiene y el procedimiento de desinfección. Lo que pasa es que en muchas instituciones educativas, digamos, no tienen conciencia o no está claro o no hacen el procedimiento de desinfección. Se barre y se trapea, sí, pero con barrer y trapear donde hay alto tráfico, donde existen
o digamos en un sitio donde en ese sitio pues es frecuentado por cientos de personas, entonces, y son dos jornadas, jornada mañana, jornada tarde, entonces son profesores, son docentes, son directivos, son estudiantes y estudiantes de todas las categorías. Tiene que existir un proceso de desinfección. Con barrer y trapear no se cubre el hecho. Entonces, tiene que existir algo bien claro y definido en cuanto al proceso de desinfección. Como desafortunadamente, digamos, muchos lugares, digamos, pues el Estado no los provee eficientemente de recursos, entonces quizás esos recursos pues están en manos de los padres de familia, entonces los padres de familia pues se tienen que organizar para hacer el aseo, o los niños hacen el aseo, claro que hoy como que lo dudo, es más los padres de familia los que se organizan para hacer eso, o la asociación de padres, en fin. Debería existir en el colegio una conciencia frente a ese tema y pues como de pronto los recursos son escasos, lo más favorable que tenemos nosotros a la mano y disponible pues es el alcohol industrial para hacer el tema de desinfección. Como mínimo pues debería existir un alcoholcito industrial para desinfectar utensilios, sillas, los objetos de trabajo de los estudiantes, porque eso, un balón, entonces lo coge Juanita, lo coge Pedro, lo coge Jair, lo coge Mariana. Un balón lo coge y lo maneja todo el mundo, este lo muerde, aquel lo lame, aquel lo tira al charco. Entonces, eso se va creando un foco de bacterias con el pasar del tiempo. Y si solamente se limpia, pues las bacterias siguen y siguen creciendo. O los virus se adicionan, o se adhieren, perdón, se adhieren digamos, en esos materiales. Entonces hay que hacer una labor de desinfección. La labor sola de limpieza no hace, digamos, no es contundente en un proceso de aseo. Deben de existir las dos labores. Y eh, antes, como lo hemos dicho nosotros en aseo hospitalario, antes debemos de tener esa, digamos, ese protocolo, o debemos de tener eh, esa, eh, ese manejo de que antes de cualquier procedimiento nosotros realicemos la higiene de manos. Entonces, fíjense que acá al manipulador de alimentos es lo primero que le estamos solicitando también. Estamos pidiendo el tema de higiene de manos. Entonces, con esto evidenciamos de que, o decimos que no es carreta de Mauricio. es que Mauricio nos quiere molestar a toda hora con ese tema de si es cansón con el tema de desinfección de manos. No, no es eso, muchachas. Es que es una necesidad, es imperativo y hace parte de los protocolos. Entonces, por eso no es no es pertinente que un supervisor nos tenga nosotros que recordar diario lo que es un compromiso con el protocolo, es un compromiso nuestro. Y es algo que tiene que mostrarse, evidenciarse. Entonces, en higiene de alimentos, cuando vamos nosotros a tocar, vamos a meter la mano en esa vitrina para sacar algún producto, tiene que existir una evidencia entonces de higiene, o sea, que se vea realmente que existe una higiene para realizar ese procedimiento, de que pues yo toqué o yo manejé plata aquí en la caja y me fui a tocar la vitrina o me fui a tocar un alimento, debe existir esa higiene de manos.
Entonces ustedes me van a decir, no, profesor, pero eso es muy romántico porque eso nadie lo hace. Eso no se ve por ninguna parte. No, ¿quién hace eso? Y desafortunadamente les tengo que dar la razón. Nadie está haciendo eso. Y es una medida, es de las primeras medidas que tenemos que tener. Entonces nosotros entramos a una cafetería y el dueño le recibe, el dueño va y mete la mano o la persona va y prepara el café de igual manera como te recibió a ti el dinero, sin mostrar una evidencia de higiene. Entonces, y alguno dirá, ¿y entonces cómo están funcionando? Porque a veces, pues, las oficinas de inspección y vigilancia, pues digamos, el personal es muy corto para inspeccionar tantas, digamos, tantas empresas, tantos negocios que existen. Entonces es muy difícil abarcarlos a todos. Y segundo, las personas no se preocupan, los dueños no se preocupan porque el personal realmente esté capacitado en temas de higiene y inocuidad. Y es muy triste porque la política debe empezar por el mismo, por el mismo dueño. Por ahí debemos arrancar. Ibas a preguntar algo, Lady. No, profe, pues iba a decir que qué bueno que la gente se concientizara en eso de desinfección de manos, porque de verdad que uno ve en la calle demasiadas cosas que uno dice que a veces uno le da tantas enfermedades y uno está también enfermo, es de lo mismo, porque la gente de verdad que es muy cochina. O sea, así como usted dice le dan a uno los alimentos, con eso mismo reciben la plata y así. Yo me pongo a mirar el que vende las cremas en la calle, que ya no usan ni siquiera las servilletas, sino que con la misma mano cogen Y entrega. el- Ujú. esa galleta la cogen así. Y el niño mío me dice, mami, yo quiero una de esas. Yo, no, no está viendo que no utiliza nada para coger la galleta. Va al baño, esa misma persona va al baño y él utiliza las manos para, para coger sus genitales y todo eso. ¿Y dónde se va a lavar? No se va a lavar. Entonces, mira, luego te va a coger la galleta con la que te va a vender a ti. Entonces él me dice, Exacto. usted es más cizañosa. Y yo le dije, no, papi, es verdad, es verdad. Y así me dice el papá, que yo no soy cizañosa, que yo no sé qué. Y no es que sea cizañosa, sino que no se fijan, que por eso es que estamos como estamos. O sea, tantas Exacto. enfermedades también es de lo mismo. Exacto, así es. El problema, cuando nosotros, digamos, cuando nosotros empezamos a ver estas circunstancias y cuando nosotros empezamos a ser conscientes del tema de lo que es inocuidad, pues uno empieza así a detectar este tipo de fallas y empieza a ver, digamos, la peligrosidad. Muchas de las enfermedades como vómito o diarrea, pues, digamos, son producto de temas de mal proceso de higiene en los productos alimenticios. Y y esa situación, hoy por hoy nosotros, digamos así, jocosamente nosotros la estamos asignando o estamos diciendo que es debido a un virus. Nosotros por lo general le achacamos ese tema a los virus, pero no, digamos, no nos detenemos a pensar o en mirar, pues digamos, qué estamos haciendo nosotros en los temas de preparación o en dónde estamos nosotros, digamos, comiendo o qué sitio estamos visitando y cómo es entonces la higiene para esos sitios. Bien, eh, yo veo acá.
Bueno, entonces, la, la higiene de manos, como nosotros lo hemos aprendido a hacer en aseo hospitalario, la higiene de manos, de pronto algunos compañeritos del grupo 85 de pronto no la hemos trabajado, entonces cuando volvamos a retomar aseo y lo trabajamos en forma como para no quedarnos aquí en esto, lo que vamos a decir es que cada vez y cuando nosotros tengamos que realizar actividades que tengan que ver con inocuidad, la higiene de manos es componente fundamental. Sea que estemos realizando actividades que tengan que ver con el sector salud, por ejemplo, sea que estemos realizando actividades como aseo, sea que estemos realizando actividades o que algunas de ustedes realizan actividades en cuanto a estética ornamental y estética facial y corporal. Miren, yo he asistido a varios sitios que hacen arreglo de uñas, hacen lo que es manicure y pedicure. ¿Bien? Me preocupa porque entonces todo lo que es la parte de bioseguridad para la estética ornamental, la estética facial y corporal se está perdiendo. No sé, esos sitios parece que ya no están en manos de, digamos, de personas que sepan bioseguridad o personas realmente capacitadas, sino que, no sé, digamos, cualquier persona que sabe o puede o arregla, digamos, o sabe hacer manicure y pedicure, de una se lanza a un sitio de esos y lo trabaja, bien, sin el componente de bioseguridad. Entonces, por ejemplo, se están atendiendo y se están realizando procedimientos de arreglo de uñas, de manos y pies, sin manejo de tapabocas, sin componentes de higiene de manos, sin uniformes de bioseguridad. Las niñas muy hermosas, muy delicadas, ellas muy bonitas, pero sin un traje adecuado para realizar, y eso tiene una normatividad que se ha especificado y ha sido muy clara. Bien, entonces las clases que se dictan de bioseguridad, por ejemplo, en el SENA, entonces están entrando por aquí y nos salen por acá. No se está aplicando eso debidamente. Entonces las personas van y salen entonces problemas, con problemas, pueden salir con infecciones, pueden salir con problemas. A mí me preocupó, por ejemplo, el último sitio donde fui que me hicieron una cortada. Entonces, yo no vi que realmente existiera un procedimiento de desinfección del material que utilizaron, de las herramientas que utilizaron. Entonces, a uno le va quedando como tremenda duda al respecto y preocupación, porque pues si bien, por ejemplo, fue una cortadita y si de pronto entonces ese cortacutícula o si bien digamos, esa lima tenía de pronto o estaba infectada y que ese cortacutícula y esa lima, pues entonces lo utilizaron en Ernesto, lo utilizaron en Javier, lo utilizaron en Angélica, y si no se vienen haciendo desinfección de esos elementos, entonces es muy importante que los clientes vean, perciban que sí existe una inocuidad y eso hay que mostrárselo al cliente. O sea, yo tengo que hacer el protocolo de cara y de frente al cliente, que él vea que sí hay una religiosidad en el proceso de higiene. Dime, primero entonces Lady y luego Lorena. Dime, Lady. No, profe, yo no he hecho nada, no voy a decir nada. Esa Mm, manito me quedó ahí levantada ya hace le quedó rato. el minito levantada. Lorena iba a decir algo. Sí, profe, lo que pasa es que en estos días hubo ay, pero yo no me acuerdo por dónde, hubo un comentario
de que nosotras las manicuristas estábamos transmitiendo el VIH. Yo no sé si usted se Sí. enteró de eso. Es muy delicado, profe, es demasiado delicado. Yo tengo, Pues, pues en el momento, yo tengo 10 cortacutículas, tengo como 15 limas picoloro, los corta uñas y tengo 2. Pero entonces me toca lavarlos y colocarlos, yo utilizo glutaral-deído. exacto, Y muy antes bien. hay un champú, no recuerdo el nombre porque se me acabó y boté. La muchacha pues que nos suministra estos productos, hay un champú que no lo volvieron a vender en los químicos porque yo no lo volví a conseguir en los químicos. Pero entonces ella ya lo está vendiendo y es así como por decir, mide uno con el inyector, sirve 2 ml, imagínense por 1 litro de agua, ¿cuánto rinde eso? Y es muy económico, el glutaraldehído tampoco es costoso. El champú tampoco vale 15.000. Y hay que mantener todo. Voy a optar por colocarlos en bolsitas individuales para que lo que usted dice, la gente vea que cuando llega la persona a arreglarse las uñas, entonces tenga uno separadito el material de fulano, de sultano, ¿sí? Que la gente Sí, mire y que se vea que hay desinfección, ¿sí? Porque yo llego y usted saca el cortacutícula y empieza a trabajar, pero entonces a mí me queda la inquietud, bueno, ¿eso viene de dónde? Listo, ¿lo hicieron con quién? Entonces, ¿cuál es el proceso de decir que se vea que hay una desinfección del elemento frente al cliente? Y eso da, digamos, eh, a- genera más seguridad, genera más confianza. en el recipiente dice que para desinfectar lo coloca uno allí 20 minutos en el líquido, Ajá. pero para esterilizar ya son 8 horas, entonces debe uno de tener varios implementos para poder colocar allí que dure el tiempo correcto para que esterilice. Sí, sí, porque cuando se utilizan elementos metálicos tienen que esterilizarse y durante el ejercicio, el tiempo de trabajo, pues se están constantemente desinfectando, ¿no? Pero obviamente el elemento tiene que tener un proceso de esterilización antes. Este proceso de esterilización, pues obviamente nosotros no lo vemos como clientes, no lo tocamos, pero el proceso de desinfección sí, ese sí se debe de, digamos, de manifestar en todo momento a los clientes que nosotros estamos trabajando. Entonces, volviendo a esto, volvamos a compartir aquí el documento que estamos manejando. Estamos hablando entonces de las A clave en la norma de competencia laboral para el manipulador de alimentos. Estamos hablando entonces de esos criterios de desempeño, de lo que se busca que el manipulador de alimentos realice durante el ejercicio de su trabajo y vemos que lo primero que tiene esa norma de competencia laboral tiene que ver con la higiene de manos. El segundo componente habla de esta frasecita, cuidado, que la hemos dicho aquí varias veces. Ahorrar acá. La inocuidad de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de la inocuidad, nos estamos refiriendo entonces a la higiene, higiene del alimento. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con eso? Entonces, quiere decir que
Los utensilios, lo que vamos a, lo que vamos a manejar. Entonces aquí está lo que denominamos menaje. Entonces los cubiertos que utilizamos, entonces deben posibilitar la desinfección. Las herramientas que nosotros manejemos y cuáles herramientas nosotros vamos a manejar. Entonces recuerden que tenemos exprimidores, licuadoras, tenemos entonces ollas arroceras, tenemos molinos, batidoras, bueno, todas esas herramientas que nosotros utilicemos durante el proceso de preparación, durante el proceso entonces de mezcla de insumos, pues entonces esas herramientas deben de tener la posibilidad de desarmarse, de desensamblarse y poder entonces hacer un buen proceso de limpieza y de higiene. Los utensilios entonces deben de poder limpiarse y desinfectarse correctamente. Entonces estos utensilios y estas herramientas deben de tener la posibilidad de no oxidarse. Por eso a nivel de utensilios pues estamos utilizando, digamos, componentes que sean en material de acero inoxidable. Por eso es que, digamos, los mesones, donde nosotros pues vamos a hacer las preparaciones, hoy los mesones nos están pidiendo que sean también de acero inoxidable. ¿Para qué? Para que sea un proceso ágil y fácil el tema de la limpieza y la desinfección. De que eso no, el limpiar y desinfectar los utensilios, los mesones, pues no genere óxido, no se empiece, digamos, no se empiecen a oxidar esos elementos. En algunos restaurantes tienen tienen unos cubiertos, que esos cubiertos tienen un mango de plástico. En el punto donde se une el metal con el mango de plástico, en ese punto se acumula la oxidación de ese componente. Entonces, a nosotros, ¿qué nos están refiriendo en todo momento? Que esos utensilios sean, digamos, una sola unidad que se pueda en cualquier momento, pues, que sea de fácil desinfección, de fácil limpieza. Ese tipo de mangos, pues entonces lo que hace es dar la posibilidad de que se almacene el óxido en ese punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de inocuidad, estamos hablando de que utensilios y herramientas que yo estoy utilizando tengan o esos componentes tengan la posibilidad de poderse desinfectar y que sean de fácil limpieza y desinfección. Me están pidiendo también separación entre las líneas de proceso y los manejos de los tiempos. Esto va a ser muy importante, sobre todo este tema de separación de las líneas de proceso. Digamos, en restaurantes industriales, pues podemos tener fácilmente este tema de separación. Pero muchas veces los restaurantes son
o están en casas donde pues la cocina no se ha adecuado definitivamente para un trabajo, digamos, para un trabajo industrial. Entonces, tenemos nosotros que ingeniarnos esa separación de los procesos. Por decir algo, nosotros tenemos una misma tabla donde nosotros picamos, entonces picamos verduras, frutas, picamos hortalizas, en fin. Ahí también en esa misma tabla, entonces nosotros preparamos el pollo, nosotros entonces rebanamos la carne en esa misma tabla. Y nosotros hay algo que no hacemos, no lavamos, no desinfectamos la tabla entre un procedimiento y otro. Por eso en cocinas industriales entonces tenemos separados los procesos o tenemos, digamos, componentes para cada acción que vamos a realizar. Qué Pero en pena, cambio profe. nosotros, dime. Mira, yo sí, a mí me gusta, si pico la cebolla, la lavo, le echo el límpido y la lavo, y si voy a picar el tomate, lo pico y la lavo. O sea, Exacto. cada rato, eso sí tengo, y el mesón donde cocino, siempre yo uso mucho límpido, eso sí, límpido es botado. Exacto. Ya tú sabes que por aseo ya aprendimos que todos los derivados del cloro oxidan los componentes metálicos. Por eso los mesones, a nosotros nos piden que los mesones sean en acero inoxidable. Bien, precisamente para que, y cuando nosotros lo estamos atacando pues con cloro, pues entonces tenemos el riesgo de que esos componentes se oxiden. Por eso la idea era utilizar cloro orgánico para que, pues, digamos, para evitar mucho eso. Bien. O bueno, el límpido, pues el límpido sigue siendo un componente a muy baja concentración. Pero eso es lo importante, o sea, lo importante es que nosotros entre proceso y proceso nosotros no mezclemos y sigamos, digamos, la línea de trabajo, sino que entre proceso y proceso exista una desinfección de los recursos que estamos utilizando cuando no tenemos más, ¿bien? O cuando existe la posibilidad, digamos, de separar cada proceso. Entonces quiere decir que en aquel, digamos, tenemos un lugar especial o un lugar diseñado para que entonces ahí vamos a realizar toda la preparación de las carnes. Y en otro lugar, entonces vamos a hacer las preparaciones, digamos, de las ensaladas o entonces la preparación, digamos, de las verduras, en fin. Eso sería la separación de esas líneas de proceso. Pero cuando nosotros no tenemos esa separación, entonces tenemos que hacer una labor como la que está haciendo Darnelis. Entonces tenemos que, a medida que realizamos entre uno y otro, digamos, uno y otro proceso, tenemos que hacer un trabajo pequeño que es el de desinfectar, limpiar, desinfectar muy bien el elemento para poderlo utilizar en el siguiente procedimiento que vamos a hacer o la siguiente mezcla que vamos a realizar o la preparación que vamos a empezar a desarrollar. Tenemos que hacer el proceso de desinfección, porque entonces entre proceso y proceso, entre mezcla y mezcla en un mismo, digamos, en un mismo recipiente, en una misma tabla, en un mismo sitio, pues entonces podemos afectar cualquier insumo. Una bacteria entonces puede atacar cualquier insumo que estemos utilizando por no haber hecho un proceso de desinfección. Entonces a nosotros en inocuidad nos piden tener mucho cuidado con eso, nos piden tener entonces cuidado entre procesos y procesos para realizar una debida, separarlos, para poder entonces evitar, digamos, el tema de que una bacteria o un microorganismo pues pueda afectar uno de los componentes.
El almacenamiento también tiene mucho que ver con los insumos de trabajo, la manera como nosotros ubicamos los productos, la manera como se almacenan. Entonces, el almacenamiento en lugares frescos, el hecho de que los productos, cuando nosotros estemos almacenando, digamos, a componentes que el envase donde estemos almacenando, pues realmente esté seco, no esté contaminado, y que si estamos almacenando productos que vienen digamos, que vienen en costales, esos productos no se colocan directamente sobre el piso, sino que vamos a utilizar estivas para poder entonces almacenar los productos. Un producto almacenado directamente en el piso le transfiere al producto un hongo o algo que popularmente conocemos como mal de tierra, que es una especie de hongo que entonces ataca el producto. Profe, eso es como esas salchipapas. ¿Cómo le parece que esas salchipapas así van sacando salchipapas de esos bultos y le van sacando los ojitos y ellos van echando disque a fritar eso y esas papas no las lavan? No, exacto. Eso es un mal manejo, un mal procedimiento. Entonces, digamos, nosotros tenemos, digamos, en sitios donde llegan entonces bultos de maíz, bultos de frijol, llegan bultos de papa. Bien, todo eso, esos productos que van llegando y que van llegando entonces por kilos, no los podemos, digamos, arrumar directamente en el piso. Digamos, el frío del piso, la humedad, va haciendo que esos productos entonces empiecen a coger una especie de hongo, los animales también. Entonces, por eso todos esos productos hay que almacenarlos o mantenerlos sobre estivas, precisamente para evitar que ese frío del piso esa humedad empiece a afectar cada uno de los sacos donde se encuentran almacenados esos productos. Y obviamente cuando nosotros estamos hablando en el tema de inocuidad, entonces los utensilios, las herramientas que posibiliten la desinfección, el poder separar nosotros los elementos del proceso, no, digamos, no mezclar procesos entre sí, no mezclar procedimientos con los mismos recursos o los mismos insumos. Entonces, todo eso hace que los productos tengan una higiene, tengan una calidad en higiene. Y obviamente, claro, el poder entonces nosotros lavar, y vamos a decir más adelante, lavar y desinfectar también cada uno de los insumos que vamos a utilizar. Entonces, aquí también hay un proceso de desinfección de cada uno de los componentes que están dentro de la mezcla. Entonces, lavar y desinfectar también insumos. Entonces ya tenemos aquí la higiene de manos. Tenemos también aquí entonces el mantener la inocuidad de los productos, de los alimentos. Y digamos, la última evidencia de desempeño que nos están pidiendo a nosotros es organizar las condiciones de trabajo. ¿Qué será esto de organizar las condiciones de trabajo? Entonces, uno de los elementos que tiene que ver en las condiciones de trabajo es la presentación de los horarios.
En la presentación del operario nos están pidiendo Profe, no se escucha nada. vale, me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, profe, ya. señor. Sí, señor. ¿Cierto? No sé por qué se nos fue el, el sonido. Bueno, lo que estamos diciendo es que, hola, uno de los, otro de los elementos que a nosotros nos piden tiene que ver con organizar las condiciones de trabajo. Y entonces, en esas condiciones de trabajo, el, la presentación del operario tiene que ver mucho. Entonces, una de las cosas que nos están pidiendo en la presentación del operario, vamos a colocarla acá. Entonces, uno de los componentes que nos están pidiendo en la presentación del operario tiene que ver con el empleo de tapabocas. Entonces, el tapabocas no es porque existió la pandemia y se pidió en la pandemia. No, al operario siempre se le ha exigido el uso del tapabocas. Entonces, cualquier persona que tenga que ver con el tema de manipulación de alimentos o cualquier persona que procese o sirva o prepare un alimento, entonces necesita usar un tapabocas. La indumentaria del, del manipulador de alimentos. Entonces, estamos hablando que el traje del manipulador de alimentos debe ser un traje adecuado. Estamos hablando entonces de los trajes antifluido. Y si la persona entonces prepara o realiza recetas, pues tiene entonces una especie de peto o protector del uniforme. Hay entonces, un calzado, entonces
ese calzado cumple con especificaciones, quiere decir que estamos hablando de que es un calzado cerrado, un zapato cerrado. Entonces, el manipulador de alimentos debe cumplir con estas condiciones, debe tener entonces tapabocas, debe tener su correspondiente calzado, debe entonces tener el uniforme adecuado. Y entonces también el manipulador de alimentos debe cubrir su, o proteger, cubrir su cabeza, cubrir su cabello, para que entonces no caigan partes o elementos de cabello sobre los productos que se están preparando. Entonces, el manipulador de alimentos tiene que cumplir con una presentación, y es todos los que trabajan en el área de manipulación de alimentos, todos los que tienen que ver con la preparación técnica, los que entonces, los que transportan el producto alimenticio. Existe unos señores que vienen en un carrito de Barragán, y entonces ellos pasan por cada uno de los, digamos, de los barrios distribuyendo leche. Entonces, esas personas que distribuyen, que pasan en ese carrito, en ese camperito, y venden quesos, venden entonces leche, deben de tener una presentación adecuada para hacer eso. Y yo veo al Señor muy como si fuéramos para la misa del domingo. Yo lo veo muy organizado, muy bonito, pero sin nada digamos, de una normatividad que me permita a mí evidenciar un manejo de inocuidad. Entonces el Señor no tiene uniforme, no tiene tapabocas, está manejando dinero. Con ese mismo dinero que maneja, con ese mismo dinero nos sirve entonces de las pimpinas de leche. Con estas mismas manos nos entrega a nosotros el quesito, el queso, la cuajada. No tiene, digamos, no tiene unos guantes, una protección. Las pimpinas, el transporte de las pimpinas no tiene entonces adecuado un sistema de refrigeración. ¿Sí ve? Entonces, de pronto es un procedimiento que se hace de una manera muy, muy formal, pero esa manera como se hace ese procedimiento, entonces atenta contra las prácticas de salud, y atenta entonces contra las personas que van a ingerir o que van a conseguir el producto. Entonces, por eso, cuando nosotros preparamos un insumo y lo vamos a sacar al comercio, lo vamos a vender, tenemos que preocuparnos también de cómo vamos a hacer para mostrar la inocuidad, para mostrar bioseguridad en la distribución y venta de ese producto. Entonces, también hay que, digamos, también tiene que existir una preocupación por eso. No es solamente sacar el producto y llevarlo entonces a la venta, sino que hay que cumplir con esa bioseguridad, o hay que cumplir con esa normativa. Mañana vamos a ver entonces qué criterios vamos a tener así rápidamente en preparaciones básicas de alimentos, digamos, qué criterios para la desinfección, qué criterios entonces para la higiene. Ya vemos que existen unos componentes que es el desempeño del manipulador de alimentos, que esos componentes pues nos los van a solicitar a nosotros. O sea, ¿qué se espera? ¿Qué se evidencia de un manipulador de alimentos? Que haga higiene de manos. ¿Qué se espera de un manipulador de alimentos? Que entonces organice correctamente su herramienta, los insumos de trabajo,
que se evidencie que hay entonces desinfección de esos insumos, que se evidencie que entonces tiene controlados o separa muy bien los procesos de su trabajo, no utiliza las mismas herramientas en cada proceso, o si va a utilizar las mismas herramientas, pues entonces hay una desinfección de herramienta a herramienta. Que caso más evidente que tenemos es la tabla picadora que nosotros manejamos en la casa. Y en esa tabla se pica de todo, pero sin ningún tipo de control, sino que ahí montamos el pollo, sale el pollo, sigue la carne, sale la carne, vienen las verduras, y eso igual, o sea, no tiene, digamos, entre proceso y proceso, no hay ninguna labor de lavar y desinfectar esa tabla como tal. Solamente algunas personas tienen la precaución de hacerlo. Y eso mismo sucede en restaurantes industriales. Otro punto importante que nos están pidiendo a nosotros en manipulación de alimentos como evidencia de desempeño, entonces es la presentación del operario, y esa presentación cubre entonces lo que vamos a llamar una cofia, lo que vamos a llamar un tapabocas, un traje antifluido, un peto protector, unos zapatos cerrados. Y entonces, para todos los temas de cuando tengamos que comercializar o entregar un producto, el manejo de guantes para poder entonces sacar los productos de una vitrina, entregarlos o pasárselos a un comensal. Aquí vamos a hablar de menaje, como los utensilios, las herramientas que utilizamos, y vamos a hablar de comensales, las personas que van y consumen esos productos, pues que se han preparado, que se han organizado. Entonces, teniendo esto claro, mañana podemos hablar de, en las preparaciones, entonces nosotros, cómo vamos a hacer ese trabajo de preparar las recetas. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo entonces de mostrar la inocuidad en la preparación de esas recetas? Bueno, compañeritas, vamos a dejar aquí por el día de hoy, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo configuramos, cómo nos conectamos, para que mañana pues no nos coja mucho la noche esperando pues y cargar la clase. Este mismo link vamos a seguir utilizándolo en las clases de aseo, ¿vale? Entonces, de este mismo link, cada vez y cuando les mando este link, este es el mismo que vamos a utilizar. Entonces, ya ustedes en sus dispositivos, pues tienen instalado la imagencita del telefonito, que es la aplicación que estamos utilizando. Ya ustedes la tienen instalada en su dispositivo, y a partir de ahí, pues entonces hacemos la conexión, bien, con el link que siempre va a ser el mismo, no nos va a volver a cambiar el link. Miren que no nos desconectamos de la sesión de clase, entonces nos permite pues trabajar de una manera más continua. Bien. Cuando se nos vaya el sonido, por ejemplo hoy que me pasó 2 veces que se me fue el sonido, o cuando alguno de ustedes se va al sonido, es sino que se salga de la reunión y vuelva y entre otra vez, ¿bien? Se sale y vuelve y entre, y se vuelve y se activa el tema del sonido, que de pronto por la conexión a internet a algunos nos puede pasar, se nos va el sonido. Bueno, compañeritas, entonces, no siendo más por el día de hoy, nos vemos mañana entonces a eso de las 8 de la noche, ¿vale? Una feliz noche para todas y que descansen. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, feliz noche. Que Feliz descanse. Buenas noches, bueno. Hasta luego, feliz noche. Gracias, feliz noche. Una cara tú sola. ¿Ya?
¿Dónde debe pasar un taller? Venga, programa yo creo. Aquí